¿Alguna vez han sentido que están parados en medio de un desierto donde todas las puertas se cierran frente a su rostro? Trabajan con honestidad, viven con bondad, pero la vida parece devolverles solo injusticia y pérdida. En esos momentos oscuros, cuando el cansancio pesa más que la esperanza, es fácil mirar al cielo y preguntar en silencio: ¿por qué, Señor? ¿Por qué el malvado prospera mientras el justo sufre? ¿Acaso has olvidado mi nombre? Si alguna vez has sentido ese dolor apretando tu pecho, si alguna vez has sentido que Dios guarda silencio, esta historia es para ti. Bienvenidos a nuestro canal cristiano, un espacio creado para compartir historias de fe y testimonios cristianos que nos recuerdan que, incluso en la prueba, no estamos solos. Hoy te contaré una de esas historias que tocan el alma. La vida de Don Jacinto, un anciano campesino al que la vida le arrebató todo, dejándolo solo con un burro viejo y enfermo. Parecía el final de su camino. Parecía que el cielo se había vuelto de bronce. Pero te pido que te quedes hasta el último segundo, porque el final de este relato no solo te sorprenderá, sino que traerá fe y esperanza a tu situación actual. Descubrirás que, incluso en la sequía más terrible, la palabra de Dios se cumple y que la confianza absoluta son las llaves que abren los manantiales del cielo. Porque recuerda siempre esta gran verdad: Dios tiene un propósito con tu dolor. Si estás listo para recibir estos mensajes cristianos poderosos, escribe ahora mismo en los comentarios: Dios es mi fuente de vida. Hace muchos años, en una región apartada del norte, donde el sol besa la tierra con una fuerza inclemente y las montañas parecen guardar silencios antiguos, existía un pequeño pueblo llamado San Lorenzo. Era una tierra dura, un lugar donde cada amanecer significaba sudor y cada atardecer un cansancio que calaba los huesos. Allí, el agua valía más que el oro, porque sin agua no había cosecha y sin cosecha no había vida. En las afueras, al final de un camino polvoriento, vivía Don Jacinto. Jacinto no tenía riquezas materiales. Su hogar era una pequeña choza de adobe con techo de paja que crujía con el viento. Su piel estaba curtida por décadas bajo el sol. Sus manos, llenas de callos y grietas profundas, hablaban de una vida de trabajo honesto, de sembrar sin saber si habría lluvia, de perder sin dejar de creer. Era un hombre cuya vida entera era una de esas historias reales de vida que nos enseñan que la dignidad no depende de lo que tienes en el bolsillo, sino de lo que guardas en el espíritu. A pesar de los años de escasez, Jacinto mantenía una sonrisa que confundía a los sabios del pueblo, pues su paz no provenía de sus graneros, sino de una fuente invisible. Jacinto vivía solo en lo que respeta a los humanos. Años atrás, una epidemia se llevó a su esposa y a sus hijos, un golpe que habría destruido la fe de cualquiera. Sin embargo, él nunca se quejaba de su soledad. Decía con convicción que tenía dos grandes compañías: la presencia de Dios en su corazón y a Pinto. Pinto no era un caballo fuerte ni un buey imponente que despertara admiración. Era un burro viejo de pelaje gris manchado, con una oreja de partida y una pata trasera torcida que lo hacía caminar despacio y con dificultad. Para muchos en San Lorenzo, Pinto era inútil, un estorbo, una carga innecesaria. Pero para Jacinto, Pinto era familia. Era el testigo mudo de sus oraciones y su único amigo fiel. Compartieron el silencio de las tardes y el frío de las noches, demostrando que estas historias inspiradoras de vida a menudo tienen protagonistas que el mundo desprecia. Pero la vida de Jacinto tenía un contraste cruel que ponía a prueba su templanza. Justo al lado de su humilde parcela, se extendía la inmensa hacienda de Don Rodrigo, el hombre más rico de la región. Sus tierras eran verdes, sus animales abundantes, sus caballos de raza comían mejor que muchas familias del pueblo, pero su corazón era tan seco como el polvo del camino. Rodrigo era un hombre arrogante, codicioso, que miraba a los pobres como si fueran estorbos en su paisaje de opulencia. Durante años intenté comprar la pequeña tierra de Jacinto,
ofreciendo migajas y presionando con sus influencias. Jacinto siempre respondía con la misma calma que nace de saber que Dios nunca falla. Esta tierra es la herencia de mis padres. Aquí están mis raíces. El dinero se acaba, pero la tierra permanece bajo el cuidado del Creador. Aquellas palabras encendían la ira del rico hacendado, quien no concebía que alguien tan pobre pudiera ser tan firme. A pesar de su carencia extrema, Jacinto poseía un tesoro que Rodrigo jamás podría comprar. Una fe inquebrantable que se alimentaba de la constante oración. Cada mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a pintarse de naranja, Jacinto salía al patio de su choza. Se sentaba en un viejo tronco y sacaba de su morral una humilde tortilla de maíz. Con una sonrisa de gratitud, la partía exactamente por la mitad. Jamás se comía un pedazo entero sin compartirlo. «Toma, mi viejo amigo», le decía a Pinto ofreciéndole su parte. «Dios nos da poco para que aprendamos a valorar mucho. Mientras tengamos salud y fe, somos más ricos que los que tienen oro pero no tienen paz». El burro tomaba el alimento con una delicadeza casi humana, agradeciendo el gesto con una mirada profunda. Los vecinos se burlaban cruelmente de ellos, pero Jacinto sabía que estas son las historias con propósito que Dios usa para avergonzar a los fuertes. El tiempo pasó, y como sucede en todas las historias de fe, llegó la primera gran prueba de fuego. Una sequía terrible, como nunca antes se había visto en generaciones, cayó sobre San Lorenzo. El cielo se cerró por completo, las nubes desaparecieron y el sol dejó de ser fuente de vida para convertirse en un verdugo implacable que lo marchitaba todo a su paso. Los ríos primero se volvieron hilos de barro, luego simples cicatrices de polvo en la tierra. En la parcela de Jacinto, las matas de maíz comenzaron a morir. Las hojas verdes se tornaron amarillas y se quebraban al tocarlas como si fuera papel viejo. La única fuente de agua cercana era un pequeño arroyo que bajaba de la montaña. Un arroyo que primero cruzó la gran hacienda de don Rodrigo, antes de llegar débilmente a la parcela del anciano. Era el hilo de vida de Jacinto y su última esperanza física. Pero la maldad humana a veces no tiene límites. Al ver que el líquido escaseaba, don Rodrigo ordenó levantar una represa ilegal y egoísta para acaparar todo el flujo. En pocas horas, el arroyo quedó bloqueado por completo. Rodrigo quería el agua para sus jardines y sus caballos de lujo, sin importarle que su vecina muriera de sed. En solo 2 días, la tierra de Jacinto se volvió un desierto. Pinto jadeaba bajo el sol abrasador, con la lengua reseca y las fuerzas agotadas. Al verlo sufrir así, el corazón del anciano se desgarró. Jacinto decidió ir a suplicar misericordia. Caminó hasta la reja de la hacienda y vio cómo los peones de Rodrigo bañaban a los caballos con mangueras, desperdiciando el agua mientras él no tenía ni una gota. «Don Rodrigo, por favor», suplicó Jacinto con voz trémula, «solo le pido un poco de agua para mi burro. Si no abre la presa, el animal morirá». Rodrigo, ajustando su cinturón de oro, soltó una carcajada cargada de veneno. «El agua cae en mi tierra, así que es mía. Si quieres agua, ¿por qué no se la pides a tu Dios? Dices que tienes tanta fe, pues que Él te haga llover milagros». Jacinto no respondió con odio. Bajó la cabeza y regresó a su choza con el alma estrujada. Esa noche, la sequía ya no solo estaba en el suelo, amenazaba con entrar en su espíritu. Estas son las historias cristianas donde el enemigo intenta decirte que Dios te ha olvidado. Pero antes de continuar con este mensaje de Dios, si alguna vez te has sentido tratado con injusticia, distensión, escribe en los comentarios: «Dios, no me sueltes». Hazlo ahora para recordarte que, aunque no lo veas, el Señor está trabajando en tu favor. Esa noche fue la más oscura en la vida de don Jacinto. Al llegar a su choza, revisó la tinaja de barro. Nada, solo lodo reseco. Salió al patio y vio a Pinto tendido, respirando con una dificultad que anunciaba la muerte. El dolor de ver sufrir a su único compañero fue más fuerte que su propia sed. Jacinto entró a su choza, se arrodilló
y buscó bajo su viejo catre una pequeña botella que guardaba para una emergencia extrema. Era apenas un trago de agua limpia. Se acercó al burro, se arrodilló en la tierra caliente y levantó con ternura la cabeza del animal. «Toma, amigo, bebe», susurró entre lágrimas. «Es todo lo que tengo. Perdóname por no poder darte más». Pinto bebió las pocas gotas y con un último rastro de energía lamió la mano de su amo. Jacinto se derrumbó junto a él, mirando las estrellas y preguntándose si su fe había sido en vano. «¿Dónde estás, Dios mío? He intentado ser fiel, he compartido mi pan. ¿Por qué el malvado abunda y yo lo pierdo todo?». No hubo respuesta inmediata, solo el silencio del desierto. Pero en estas historias reales de vida, el silencio de Dios es a menudo el preludio de su gloria. Al amanecer, cuando Jacinto pensaba que ya no habría esperanza, apareció una figura borrosa en el horizonte. Era un caminante humilde, cubierto por el polvo del camino, que se detuvo frente a su cerca. «La paz sea contigo», dijo el hombre con una voz que sonaba como agua fresca. «¿Tendrías un poco de líquido para un viajero sediento?». Jacinto sintió un nudo en la garganta. Quería ayudar, pero solo tenía un sorbo de rocío que había recogido en un balde oxidado. Sin dudarlo, se lo ofreció. «Es lo único que queda en toda esta tierra. Bébala para que pueda seguir su camino». El extraño tomó el balde, pero para sorpresa de Jacinto, no bebió. Se arrodilló ante el burro enfermo y vertió el agua preciosa sobre la herida de su pata torcida. «¿Qué hace?», gritó Jacinto. «Esa agua era para usted». El caminante lo miró con una profundidad que le detuvo el corazón. «Jacinto, la verdadera fe no es guardar para uno mismo, sino dar incluso cuando uno también sufre necesidad. He lavado el dolor del humilde para abrir camino a la vida». Luego señaló un punto exacto en el suelo seco. «Dios esconde sus tesoros en los lugares que el mundo desprecia. No mires al cielo esperando lluvia. Mira al suelo y cava aquí, donde lavamos el dolor». En un parpadeo, el caminante desapareció, dejando tras de sí un rastro de paz y una mancha de humedad en la tierra reseca que se negaba a evaporarse ante el sol. Jacinto sintió una energía renovada, una fuerza que no provenía de sus músculos agotados, sino de la misma palabra de Dios. Tomó su viejo pico de hierro, una herramienta gastada por décadas de esfuerzo, y comenzó a golpear la tierra en el lugar indicado por el extraño. Clac, clac. El sonido seco del metal contra la piedra retumbaba en el silencio del mediodía. El suelo era duro como el granito. Cada golpe levantaba una nube de polvo que le quemaba los pulmones y hacía que sus manos sangraban. Pero Jacinto no se detuvo. Don Rodrigo, al verlo desde su caballo, se detuvo para burlarse una vez más. «Miren al viejo loco. Se le secó el cerebro. Estás cavando tu propia tumba, Jacinto. Ahí no hay nada más que piedras y muerte». Sus capacidades reían a carcajadas, burlándose de la fe del anciano. «Ríndete ya y vende la tierra», le gritaban. Pero Jacinto, con los ojos fijos en la mancha de humedad, seguía golpeando. «Si Dios lo dijo, yo lo creo», murmuraba con cada impacto. Estas son las reflexiones cristianas que necesitamos hoy. La fe no es esperar a que las cosas sean fáciles, es seguir cavando cuando todo el mundo te dice que no hay nada. 1 metro de profundidad, luego 2. El sudor se mezclaba con la sangre de sus palmas. Pinto, el burro que apenas podía moverse, se levantó de pronto y se colocó junto al agujero, mirando fijamente hacia el fondo como si supiera que el milagro estaba cerca. Rodrigo, al notar la persistencia de Jacinto, comenzó a sentir una inquietud oscura. La avaricia, ese veneno que corrompe el alma, le susurró al oído. ¿Y si ese viejo sabe algo que yo no? ¿Y si debajo de su tierra hay una veta de agua que alimenta mi hacienda? No podía permitir que un pobre tuviera el control del agua. Llamó a sus ingenieros y ordenó perforar en el límite exacto de su propiedad, justo al lado de donde trabajaba Jacinto.
«Usen dinamita», ordenó con odio. «Quiero llegar al fondo antes que él y succionar cada gota para mis cisternas». Los ingenieros dudaron, sabiendo que el terreno era inestable, pero Rodrigo los amenazó con el despido. Jacinto seguía cavando, ajeno a las cargas de explosivos que se colocaban a pocos metros de él. Estaba en su propio diálogo con el Creador, demostrando que los testimonios cristianos se escriben con sacrificio y obediencia ciega. De repente, un grito de alerta rasgó el aire, pero fue demasiado tarde. El mundo entero parecía estallar en 1000 pedazos bajo los pies de San Lorenzo. Una explosión colosal sacudió los cimientos de las montañas. La tierra se abrió como si un gigante la hubiera golpeado desde abajo. Piedras inmensas y nubes de polvo negro volaron por los aires, cubriendo el cielo. Jacinto perdió el equilibrio y estuvo a punto de ser aplastado por una roca que caía directamente sobre él. Fue en ese instante cuando ocurrió algo asombroso. Pinto, el burro cojo y despreciado, se lanzó con una agilidad milagrosa, empujando a su amo dentro del pozo profundo y cubriéndolo con su propio cuerpo para recibir el impacto de los escombros. Hubo un silencio sepulcral que duró apenas unos segundos, y de pronto, un sonido que San Lorenzo no había escuchado en meses. Un rugido líquido, potente y profundo. La dinamita de Rodrigo, puesta por avaricia, había fracturado la roca madre justo en el punto de presión donde Jacinto había debilitado el suelo con su pico. Un chorro de agua cristalina, fría y pura, brotó con una fuerza descomunal, elevándose más de 10 metros hacia el cielo como un geyser de bendición. ¡Agua viva! Jacinto, desde el fondo del pozo, lloraba de gratitud mientras el agua lo empapaba por completo, lavando su sangre, su sudor y su tristeza. Estos son los milagros de Dios, historias que nos devuelven la vida. Pero al otro lado de la cerca, el escenario era de ruina total. La explosión mal calculada había causado un colapso en la estructura subterránea de la hacienda. Los pozos de Rodrigo se llenaron de lodo y piedras, quedando inutilizados para siempre. El movimiento telúrico desvió todo el acuífero hacia la única salida libre: el pozo de la humildad de don Jacinto. Dios nunca falla a sus hijos. Él usa incluso los ataques del enemigo para bendecir a los que confían en él. El que quiso acaparar toda el agua se quedó en la miseria absoluta, mientras que el que compartió su última tortilla recibió un manantial inagotable. La noticia voló por el pueblo. La gente llegaba corriendo con cántaros y alegría en sus rostros. Jacinto, empapado pero con una luz celestial en su mirada, abrió sus puertas de par en par. «Entren todos. Esta agua es un regalo del Señor. Aquí nadie tendrá sed mientras yo viva». Pinto, el burro héroe, bebe tranquilo del agua nueva, demostrando que Dios tiene un propósito incluso para los que el mundo considera inútiles. El silencio se apoderó de la multitud cuando vieron aparecer a don Rodrigo entre la gente. Ya no era el hombre arrogante de ropas finas. Venía cubierta de barro, con la camisa rota y el rostro desencajado por la vergüenza y la derrota física. Sus labios estaban partidos por la sed, y sus ojos, antes llenos de soberbia, ahora reflejaban una profunda humillación. Se detuvo frente a Jacinto, mientras el pueblo murmuraba con rencor: «Échenlo, él nos cerró el arroyo, que sufra ahora lo que nosotros sufrimos». Pero Jacinto, al ver a su enemigo derrotado, recordó las palabras del caminante y la esencia de los mensajes cristianos poderosos: el perdón. Sin decir una palabra de reproche, tomó una jícara de madera, la llenó con el agua más pura y fresca del manantial, hice la extensión con manos firmes. «Beba, don Rodrigo», dijo con una dulzura que quebró el ambiente. El agua que Dios nos regala no conoce el rencor ni juzga a quien tiene necesidad. Rodrigo tomó el recipiente con manos temblorosas y bebió como si su vida dependiera de ello. Al terminar, las lágrimas comenzaron a surcar su rostro sucio. «¿Por qué me tratas así, Jacinto? Yo intenté destruirte, me burlé de tu burro y de tu fe. ¿Por qué me das de beber?»
Jacinto entusiasmado con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted vio un burro inútil, pero Dios vio a mi protector. Usted usó la fuerza de la dinamita para robar, pero Dios usó esa misma explosión para abrir la roca que yo no podía romper con mis solas fuerzas. Su avaricia fue el instrumento que Dios usó para mi milagro. No le guardo odio, porque gracias a lo que usted hizo, hoy todo el pueblo tiene agua. Rodrigo cayó de rodillas, no vencido por el hombre, sino por la bondad de Dios manifestada en Jacinto. Aquel día, San Lorenzo fue testigo de una de esas historias reales de vida, donde el corazón de piedra es reemplazado por uno de carne. La hacienda y la choza derribaron sus cercas, y desde entonces, el agua corrió libre para todos, recordándoles que la generosidad es la única riqueza que realmente se multiplica. Amigos, esta historia de don Jacinto y el burro Pinto es mucho más que un relato antiguo. Es una de las historias cristianas reales que necesitamos atesorar en nuestro corazón hoy mismo. A veces sentimos que nuestra vida está en una sequía espiritual o económica que no termina. Vemos cómo personas deshonestas parecen prosperar mientras nosotros luchamos en silencio por un poco de pan. Pero recuerda siempre lo que aprendimos hoy. Dios nunca falla. Si hoy estás pasando por un desierto, si sientes que las puertas se han cerrado y que el enemigo se burla de tu fe, no te rindas. Sigue cavando, sigue orando, sigue confiando en la palabra de Dios, porque el agua viva está justo debajo de tus pies, esperando el momento perfecto para brotar con gloria. No desprecies los comienzos pequeños ni las herramientas humildes que tienes a mano. A veces, tu pinto, aquello que otros consideran un estorbo, será el instrumento que Dios usará para salvarte la vida. Ten mucho cuidado con lo que siembras en tu día a día. Don Rodrigo sembró avaricia y cosechó soledad y ruina. Don Jacinto sembró misericordia incluso cuando no tenía nada, y cosechó una bendición que alimentó a todo un pueblo. Estas historias que tocan el alma nos enseñan que el dolor de hoy es el abono para el milagro de mañana. Si este mensaje ha hablado a tu situación, si sientes que ha traído un soplo de fe y esperanza a tu corazón, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal cristiano. Aquí compartimos diariamente historias con propósito y mensajes cristianos poderosos para fortalecer tu caminar con el Señor. Escribe en los comentarios: confío en el propósito de Dios. Y comparte este video con alguien que necesita saber que su sequía está a punto de terminar. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Recuerda que no importa cuán dura sea la roca, el poder de Dios es capaz de quebrarla para darte de beber. Que la paz del Señor inunde tu hogar y que nunca te falte la fe para seguir cavando hasta encontrar tu manantial. Que Dios te bendiga grandemente.